Empezamos la primera sección revisando las especificaciones del NUC y la configuración que hemos empleado para la BIOS. Aquí podéis ver las características principales del cacharro en cuestión. Lo más importante a destacar es que a partir de la BIOS 0037 ya no se permite el arranque en modo BIOS, por lo que solo dispondremos de UEFI. Esto nos limita, por ejemplo, a instalar la anterior versión de Nutanix Community Edition. Por otro lado, supuestamente solo admite 32 GB de RAM. Le hemos puesto 3 asteriscos, puesto que realmente esto no es así, tal y como veremos más adelante. Terminamos resaltando las dos tarjetas de red Intel, que funcionan correctamente en esta versión sin necesidad de instalar ningún driver adicional. Ahora hablemos de la memoria. En muchos sitios se ha especulado sobre el máximo soportado en este tipo de NUC. Hay gente que ha probado las memorias Samsung de 64 GB con éxito, pero en el momento de hacer este vídeo tienen un precio que ronda los 340 € y son bastante escasas. Tal y como podéis ver, en la web del NUC indican que la memoria máxima soportada es de 32 GB, pero si nos vamos a la página del procesador, en el ARK de Intel, podemos ver que indica que realmente son 64 GB. Así que nosotros, ni cortos ni perezosos, hemos comprado estas memorias Crucials que veis aquí y tienen un precio menos prohibitivo, sobre los 230 €. Para vuestra tranquilidad, os podemos decir que no hemos tenido ningún problema con ellas. Bueno, pues nos toca hablar de hardware. Como ya hemos comentado el tema de las memorias, ahora nos centraremos en la parte de los discos. Para instalar Nutanix Community Edition necesitaremos 3 de ellos. Uno para instalar el hipervisor que actuará como SATA DOM, otro para la CVM y un último para los datos fríos. Nosotros hemos usado como SATA DOM un pendrive común de 32 GB, en el que se alojará el hipervisor Acropolis y el fichero de configuración base para las CVM svmboot.iso. Para la CVM y como almacenamiento caliente hemos usado un NVMe Samsung 970 Evo Plus de 1 TB. Para el almacenamiento de datos fríos emplearemos un NVMe Samsung 970 Evo de 512 GB. Estos dos discos nos darán una capacidad de almacenamiento útil de más o menos 1 TB. Para operar al pobre NUC hemos empleado los destornilladores Ouija de Xiaomi. Podéis ver marcados los cabezales necesarios para tal menester. Empezaremos quitando los 6 tornillos de la tapa superior con el cabezal Torx. Continuaremos quitando el pequeño tornillo indicado en rojo con el cabezal Phillips para poder separar la chapa intermedia. Al separarla, tened cuidado con el cable de la iluminación, que está conectado a la placa base interna. Y terminaremos instalando los discos y las memorias. El proceso finaliza cuando cerramos de nuevo la tapa y seguimos adelante. Ahora hablemos de la configuración de la BIOS. A continuación, os detallamos la configuración que hemos empleado. Sentíos libres en modificar los parámetros de acuerdo a vuestras necesidades. Comenzamos con la página de resumen, donde podremos ver los detalles del procesador y la cantidad de memoria instalada. Pasamos a dispositivos. Hemos deshabilitado el USB Legacy y hemos dejado activada la corriente en los puertos USB. Como no vamos a necesitar la controladora SATA, la desactivaremos. De los dispositivos integrados en placa, solo necesitaremos las 2 tarjetas de red. Dejamos activos los 2 discos NVMe y pasamos a la refrigeración. Hemos dejado el control de ventiladores en modo balanceado, puesto que es el que mejor relación ofrece entre ruido y refrigeración. Dejaremos la configuración del procesador por defecto. En las opciones gráficas podéis dejar Auto o Enable. La configuración de la memoria la detecta el sistema automáticamente. No os recomendamos modificar ningún valor. La configuración de seguridad la dejaremos por defecto. Activamos el modo de máximo rendimiento y seleccionamos el comportamiento en caso de pérdida de corriente. Configuramos el orden de arranque priorizando siempre la unidad USB que emplearemos para instalar la Community Edition.
Seleccionaremos qué dispositivos queremos que sean capaces de arrancar el sistema. Bajo ningún concepto, activéis el Fast Boot. Y por último, seleccionamos el Secure Boot antes de realizar la instalación. En esta sección veremos cómo crear un USB bootable para poder instalar nuestro Community Edition con la nueva ISO. Como se puede ver, en la parte de la izquierda, con sistemas Windows usaremos Rufus. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la unidad que queramos y después seleccionar la ISO. Por último, el Partition Scheme y el Target System. Como nuestro NUC tiene arranque UEFI, hemos seleccionado GPT y UEFI non-CSM. Es un proceso bastante sencillo. En la parte de la derecha haremos lo mismo pero con macOS. Para ello usaremos UNetBooting. Primero limpiaremos nuestra unidad USB. Para ello abrimos la utilidad de discos y formateamos en FAT32. Ahora abrimos un terminal y ejecutamos el comando disk-util-list. Con él identificaremos la unidad para pasársela a UNetBooting. En nuestro caso es el disco 4. Lanzamos UNetBooting. Nos pedirá la contraseña para poder escribir sobre unidades USB. La introducimos. Seleccionamos que se trata de una imagen de disco y buscamos la ISO de Nutanix Community Edition en nuestro sistema. Por último, seleccionamos el disco sobre el que vamos a realizar la escritura. Como hemos visto antes, en nuestro caso es el disco 4. Pinchamos sobre OK y esperamos a que termine el proceso. En esta sección realizaremos la instalación. Según lo visto en los capítulos anteriores, ya deberíamos tener configurada la BIOS y preparado el pendrive para el arranque. Empezaremos conectándolo a uno de los puertos delanteros del NUC. Seguidamente conectaremos nuestro pendrive de 32 GB a uno de los puertos posteriores. Os recordamos que ahí es donde realizaremos la instalación del hipervisor. También necesitaremos dos IP, que tienen que estar dentro de la misma subred y o VLAN. Una de ellas será para el host de AHV y la otra para la CVM. La configuración de la red la veremos en el siguiente capítulo, así que conectamos monitor, teclado y arrancamos. Una vez que se inicie el sistema, automáticamente se ejecutará el instalador que nos llevará al menú donde seleccionaremos los discos para instalar los diferentes componentes. Dejamos seleccionado AHV como hipervisor instalar. Con la I aparece identificada la unidad USB con la que hemos arrancado y contiene el instalador. Con la H seleccionaremos el pendrive de 32 GB donde se instalará AHV. Funcionará como si fuera un SATA DOM. Con la C seleccionaremos el NVMe de 1 TB y será donde se instalará la CVM. Por último, con la D seleccionaremos el NVMe de 512 GB que emplearemos para los datos fríos. Como podéis ver, hemos instalado la CVM en el disco de 1 TB, puesto que da más rendimiento y no afecta en el almacenamiento que vamos a tener disponible, ya que rondará el terabyte. Introducimos el direccionamiento del host y el de la CVM. Tal y como hemos comentado, deben estar dentro de la misma subred y o VLAN. Marcaremos que vamos a crear un single node cluster e introducimos un servidor DNS. Al marcar esta casilla, cuando se complete la instalación, el clúster se creará de forma automática. Leemos el contrato, hacemos scroll hasta el final y comenzamos la instalación. Al final del proceso nos pedirá que confirmemos el reinicio. Pulsamos Y y aceptamos. En este punto extraeremos el pendrive de instalación. Después del reinicio, el sistema cargará de forma automática y arrancará AHV.
Iniciamos sesión con los credenciales por defecto, que serán root y Nutanix for you. La CVM arranca de forma automática. Haremos ping desde la IP interna del host 192.168.5.1 a la IP interna de la CVM 192.168.5.2 y esperaremos a que responda. Una vez que ha arrancado la CVM, nos conectaremos por SSH a su IP interna 192.168.5.2. Para ello utilizaremos los credenciales por defecto de la CVM, Nutanix y Nutanix for you. Ahora lanzamos el comando cluster status para comprobar si han arrancado todos los servicios. Como veis, Genesis aún no lo ha hecho. Transcurridos unos segundos se cerrará la conexión hacia la CVM. Esto se debe a que está haciendo un último reinicio. Lanzamos un ping hacia la 192.168.5.2 y esperamos a que la CVM nos responda. Una vez que hayamos obtenido respuesta, nos volvemos a conectar por SSH a la IP interna 192.168.5.2. Es posible que recibamos el warning que estáis viendo en pantalla y no nos deje conectarnos. Para solucionarlo, abriremos con B el fichero known hosts y borraremos la línea que hace referencia a la IP 192.168.5.2. Salvamos los cambios y cerramos el fichero. Ahora será posible conectarnos por SSH a la CVM. Iniciamos sesión con los credenciales por defecto y lanzamos el comando cluster status. Nos indicará que el clúster está sin configurar. No os preocupéis, esto es completamente normal. Volvemos a lanzar el comando cluster status. Nos indicará que el estado del clúster es desconocido. También es un comportamiento normal. Para comprobar que los servicios van arrancando, lanzaremos el comando watch-d cluster status. Una vez que estén todos levantados, ya tendremos disponible nuestro single node cluster. En esta sección explicaremos la configuración de red que hemos empleado. Para nuestro laboratorio usaremos un switch con soporte para VLAN y LACP. Conectaremos las tarjetas de red del NUC a los puertos 1 y 2 respectivamente. Al puerto 4 conectaremos el equipo desde el que realizaremos la administración y al puerto 10 tendremos conectado un router pfSense. Este router es necesario puesto que necesitamos salida a internet desde la CVM para poder validar nuestros credenciales con el portal de Nutanix y de esta forma poder activar el clúster. Podéis usar cualquier otro tipo de solución que os aporte salida a internet. Configuraremos un LACP para los puertos 1 y 2 y además definiremos las VLANs que usaremos. En nuestro caso, la VLAN nativa es la 1 y la que usaremos tanto para la CVM como para el host de AHV es la 105. Más adelante explicaremos cómo configurarla. Nuestro portal de administración, conectado al puerto 4, estará conectado también a la VLAN 105. En esta imagen os mostramos el diagrama genérico de VS para un host con AHV. Los elementos que afectan a nuestra configuración y que configuraremos son el bond, las interfaces físicas, el puerto BR0 y la interfaz virtual de la CVM ETH0. Lanzamos el comando manage OVS show interfaces para comprobar el estado de las interfaces físicas del host. Como podéis ver, las dos están conectadas y con link. Lanzamos el comando manage OVS show app links. Nos mostrará la configuración por defecto después de la instalación, indicando los bridges, bonds y la configuración de LACP. Como veis, nuestro bridge por defecto es el BR0 y tiene asociado el bond ETH0, al que pertenece la interfaz ETH0.
y está configurado en Active Backup. No hay ninguna VLAN configurada ni para el host ni para la CVM, por lo que utilizarán la que tengamos definida por defecto o como nativa en el switch. Para añadir ETH0 y ETH1 al bond y renombrarlo, lanzamos el comando manage ovs bridge name br0 bond name br0 app interfaces ETH0 ETH1 update app links. Con esto conseguiremos que las interfaces ETH0 y ETH1 estén asociadas al bond br0 app. Lanzamos el comando manage ovs show app links para comprobar que los cambios se han realizado correctamente. Pasamos a configurar el LACP. Lanzamos el comando sshroot @192.168.5.1 ovs vsctl setport br0 app other config LACP time fast para monitorizar nuestro LACP cada segundo. Activamos el LACP con el comando ovs vsctl setport br0 app LACP active. Por último, configuramos el algoritmo de distribución de carga como balance TCP. Para eso usamos el comando sshroot @192.168.5.1 ovs vsctl setport br0 app bond mode balance TCP. Por defecto, la CVM utiliza la VLAN por defecto o nativa que hay configurada en el switch. Con el comando change CVM VLAN 105 modificaremos la configuración pasando a usar la VLAN 105 que está tagueada en nuestro switch. Lo mismo sucede con el host de AHV. Así que lanzamos el comando sshroot @192.168.5.1 ovs vsctl setport br0 tag 105 para utilizar la VLAN 105. Realizamos ping al host de AHV y comprobamos que responde. Hacemos lo mismo con la CVM. Comprobamos el estado del LACP. Para ello nos conectamos a la CVM y lanzamos el comando sshroot @192.168.5.1 ovs appctl LACP show br0 app. Para terminar, nos conectamos a la IP de la CVM por HTTPS y puerto 9440. En nuestro caso es la 172.16.105.12. Introducimos los credenciales por defecto que son admin y Nutanix for you. En este momento se nos solicitará una nueva contraseña. La introducimos. Ahora debemos introducir nuestros credenciales de Nutanix. Es necesario estar dado de alta en Nutanix Community Edition. Justo en este momento es cuando nuestra CVM accederá a Internet para realizar la validación, por lo que tanto el servidor DNS que hemos introducido durante la instalación como la salida a Internet deben estar operativas. Terminados estos pasos, ya podemos configurar nuestro clúster. En este capítulo veremos cómo reducir la memoria de la CVM después de la instalación. Para realizar este vídeo nos hemos basado en el post de Virtual Life, cuya dirección podéis ver en pantalla. Una vez terminada la instalación, la CVM está configurada con 20 GB de RAM por defecto. Veremos cómo reducirla a 16 GB, lo que será más que suficiente para nuestro laboratorio. En esta captura podéis ver el detalle de la CVM.
justo después de la instalación. Está configurada con 2 vCPUs y 20 GB de memoria. El procedimiento lo vamos a realizar sin máquinas en el clúster. Si tuvierais alguna funcionando, al tener solo un nodo, las tendréis que apagar primero. Comenzamos conectándonos a nuestro host de HV con la dirección 172.16.105.11. Usaremos las credenciales por defecto, root y Nutanix for you. Para listar la CVM lanzamos el comando burst list all. Para apagar la CVM lanzamos el comando burst shutdown junto con el nombre de la máquina, en este caso la CVM. Para comprobar en tiempo real cuando está apagada, lanzamos el comando watch-d burst list all. Una vez que se ha apagado la CVM, procedemos a ampliar la memoria con el comando burst setmem, nombre de la CVM, 16G config. Ahora configuramos la memoria máxima de la CVM con el comando burst setmaxmem, nombre de la CVM, config. Para terminar, arrancamos la CVM con el comando burst start y nombre de la máquina. Una vez completado el proceso, comprobamos que la memoria se ha redimensionado correctamente. Y hasta aquí este vídeo de MorderBlog. Creado y escrito por Gran Pigón y Bujarrón. Si os ha gustado, suscribíos al canal y activar la campanita. ¡Nos vemos!